Contamos nuevamente en Cruzando Fronteras con la teóloga y periodista Margarita Saldaña. En esta ocasión vamos a hablar de su última publicación, La mujer del perfume, editado por San Pablo. En esta obra Margarita se fija en la mujer que unge los pies de Jesús y que aparece en los 4 evangelios. Sin embargo, ella se va a fijar en este volumen en esa unción que encontramos en el Evangelio de San Marcos, que relaciona el placer y la belleza. Se trata de un gesto profundamente profético, un gesto que adelanta el embalsamamiento del cuerpo de Jesús, también un acto que está muy vinculado con la última cena y con la Eucaristía. Además de todo ello, hablaremos con Margarita sobre su participación en la Plaza de San Pedro el pasado 15 de mayo en la canonización de Charles de Foucauld, a cuya familia espiritual ella pertenece. Pues contamos nuevamente en Cruzando Fronteras con Margarita Saldaña, a la que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Margarita, ¿qué tal estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Y bueno, hola a la gran familia de Cruzando Fronteras. Muy bien por aquí. Pues ya hace tiempo que teníamos muchas ganas de hablar de otro de tus últimos libros que se llama La mujer del perfume, editado por San Pablo. Pero claro, como la vida es tan intensa y pasan tantas cosas, yo creo que cosas muy buenas, muy positivas, nos gustaría que nos contaras algo que no has contado en los programas precedentes y ha ¿Qué sido, será? y ha sido tu participación en la canonización de Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, que de alguna manera está también relacionado con la mujer del perfume, pero eso lo vamos a ir descubriendo a lo largo del programa. Pero Margarita, ¿qué ha supuesto para ti, después de haber hecho una biografía de Charles de Foucauld, de pertenecer a su familia espiritual, estar aquí en Roma participando en esa Eucaristía? Pues la verdad es que fue una alegría grande y una sorpresa, porque yo personalmente no tenía muchas ganas de participar en ese evento, bueno, por diferentes razones, pero cuando me encontré allí en la Plaza de San Pedro, rodeada de tanta gente, venida de tantos horizontes, porque con Carlos de Foucauld fueron canonizados otros tantos cristianos, creo que fueron 8 más, pues la verdad es que viví una experiencia de múltiples rostros, ¿no? Que me conectó muchísimo con lo que Carlos de Foucauld quería vivir como de fraternidad universal, esa experiencia suya de fraternidad universal, ser el hermano de todos. Y además me encantó en ese mismo sentido justamente que fuera canonizado no solo, sino con otros, ¿no? Y que pasara un poco desapercibido, un poco uno de tantos, si así puede decirse, en una ceremonia tan solemne, el que quiso seguir de cerca a Jesús, al que él contemplaba en el último lugar. Y bueno, el Papa nos regaló una homilía preciosa, hablando pues de la santidad en la vida cotidiana, que parece que hubiera sido escrita para su familia espiritual. Y después tuvimos la gran gracia de vivir una Eucaristía de Acción de Gracias en San Juan de Letrán al día siguiente, y también fue un momento precioso porque nos pudimos reunir miembros de las distintas ramas de la familia espiritual venidos de los 5 continentes. Entonces ahí también pudimos experimentar esa universalidad y esa fecundidad de la vida de Carlos más allá de su muerte, ¿no? El que nunca llegó a fundar prácticamente nada y que murió solo en Tamanrasset, pues al final congregó a muchísima gente, ¿no? Que intentamos seguir a Jesús tras sus huellas. Y fue muy bonito también y muy paradójico, porque ese mismo día, mientras nosotros estábamos en la Plaza de San Pedro, esa multitud inmensa congregada, en Tamanrasset, en el lugar mismo donde él fue asesinado, solamente se reunieron 4 personas, y aquel mismo día, entonces en Roma, yo recibí el vídeo de esa celebración eucarística, 4 personas en el lugar in situ, ¿no? Entonces esto habla de una fecundidad muy paradójica, esta dinámica del grano de trigo. Una experiencia muy bonita, y Carlos de Foucauld, pues ya canonizado, camina con nosotros aquí bien sobre la tierra, lejos de las peanas y de las vidrieras.
Mm. Pues nada, recomendamos entonces ir a esa homilía que está en internet del Papa Francisco, en esa canonización de Charles de Foucauld y de otros compañeros santos también. Pero hoy tenemos que centrarnos en este libro, en La mujer del perfume, que, bueno, que es un libro muy pequeño, pero yo creo que es como, Mm. también como el perfume, ¿no? En pequeñas dosis se nota mucho. Y podríamos comenzar quizá, Margarita, leyendo la cita de Marcos 14, del 3 al 9, de donde tú desarrollas pues, todo lo que es tu reflexión en torno a esta mujer del perfume. Muy bien. Dice Marcos, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí, indignados, ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí, porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Bueno, Lo ahí que nos tenemos dice Marcos. el texto de Marcos, que también lo hemos estado viendo en la pantalla, la cita. Y tú en el libro comienzas dando un contexto que yo creo muy interesante, unas palabras clave que se repiten, y después hablas de los árboles y del bosque referido a esta mujer o a estas mujeres. Sí, nosotros acabamos de escuchar el texto de Marcos, de la unción en Betania, pero en realidad en el Nuevo Testamento se recogen 4 escenas diferentes referidas a esta unción u a otras. Es decir, que en 4 momentos distintos de la vida de Jesús parece que 4 mujeres diferentes quizá realizaron este gesto de derramar perfume sobre Jesús. Lo que ocurre es que en nuestro imaginario colectivo hemos reducido a estas 4 mujeres a una sola. Y si preguntamos a cualquier persona, yo he hecho el ejercicio y es muy divertido, si preguntamos a cualquier persona que conozca la Biblia, pero preguntamos, ¿cómo fue la unción de Jesús con perfume? Pues lo que la gente retiene o lo que retenemos en nuestra cabeza es que fue una mujer pecadora que derramó perfume sobre los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y además algunos piensan que se llama María Magdalena. Con esto hemos hecho una especie de diatésaron, de armonización de 4 relatos, tomando elementos de cada uno, pero esto es como un bosque porque en un bosque hay muchos árboles y esos árboles serían estos 4 relatos. Esos, ese bosque nos impide ver el carácter singular de cada una de estas mujeres, porque según Lucas, este acontecimiento tuvo lugar al principio de la vida pública de Jesús, después de haber elegido a los 12, tuvo lugar en Galilea, en casa de Simón el fariseo, y efectivamente fue una mujer pecadora la que le ungió con perfume. Este es Lucas. Después tenemos a Juan, a Marcos y a Mateo, que sitúan el episodio no en Galilea, sino en Judea, no al principio de la vida ministerial de Jesús, sino muy cerca ya de la pasión. Y Marcos y Mateo hacen un relato muy parecido. Juan lo sitúa en casa de Lázaro, es María la que unge a Jesús, los pies de Jesús, y los enjuga con sus cabellos mientras Marta sirve. Y en cambio, para Mateo y para Marcos, la escena tiene lugar también en Judea, en Betania, pero en casa de Simón el leproso, no en casa de Lázaro, sino en casa de Simón el leproso. Y es una mujer anónima la que unge a Jesús, no en los pies, sino en la cabeza.
entonces, como vemos, cuando observamos de cerca los relatos, tenemos como un bosque que anula la especificidad de cada una de estas mujeres y que nos impide entonces como captar que cada una de ellas, por razones distintas que quizá desconocemos, realizó un gesto personalísimo. Lo que yo he intentado al comentar, al desentrañar la escena según Marcos en el capítulo 14, es acercarme a lo que pudo ser la experiencia concreta de esta mujer cuyo nombre desconocemos, una mujer anónima, rescatarla de ese anonimato para dejarla ser ante nuestros ojos aquella que fue. Ujú. Pero es curioso que en el imaginario colectivo se nos queda como la figura de María Magdalena, que Mm. por otro lado era una figura muy querida para Charles Foucault, ¿no? Sí, tal cual. Pues esto es muy curioso cómo la tradición ha adherido a María Magdalena el calificativo de pecadora, porque no hay nada que nos autorice a pensar que María Magdalena era pecadora. Se dice de ella que Jesús había expulsado de ella 7 demonios, pero los demonios no eran un pecado. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de una mujer pecadora, se refiere a una mujer dedicada a la prostitución. Y si vemos las representaciones, muchas representaciones tradicionales de María Magdalena, la representan justamente como con ciertos atributos de pecadora pública, ¿no? Entonces, la tradición, bueno, a partir de unos comentarios de los Santos Padres, pues fue haciendo esta asociación desgraciada para la memoria de María Magdalena. Y entonces en este relato María Magdalena no aparece, como vemos, porque la gente la hemos terminado asociando, pues ya digo que es a partir de una cierta narrativa patrística. Pero es verdad que Carlos de Foucault a María Magdalena le tiene muchísimo cariño porque es una de sus santas favoritas, a veces la llama su propia madre, por esta experiencia del amor profundísimo a Jesús y del perfume. La conversión de Carlos de Foucault tiene mucho de perfume también. Él se siente atraído por el buen olor que despiden, que exhalan su tía y su prima, Marie de Bondy. Y entonces, en ese testimonio de vida de estas dos mujeres que son muy importantes para él empieza como a sentir, a oler el perfume de esas mujeres que han amado tanto a Jesús y a las cuales él se quiere parecer. Y una frase que le llama muchísimo la atención y que aparece permanente en sus escritos es: correré tras el olor de tus perfumes, llévame, tráeme, en latín, tráeme, llévame tras el olor de tus perfumes, esta frase del Cantar de los Cantares. Así que sí, efectivamente es un guiño entre Carlos y María Magdalena, no precisamente con la mujer del perfume según Marcos 14. Margarita, este texto está en los 4 evangelios, sin embargo tú eliges a Marcos. ¿Por qué has elegido a Marcos? En realidad no lo he elegido yo. Eh, este librito, como, bueno, como algún otro, es un libro, como el libro de San José, por ejemplo, ha sido un libro de encargo, y es que la colección, en San Pablo hay una colección de mujeres bíblicas Puedes, que si quieres, está, mostrar el libro para sí, que... claro, lo tengo aquí, que además tiene una portada pues muy sugerente, y son libros, como veis, finitos. Yo diría casi de prosa poética, en todo caso, este concretamente, porque pues es un género que, intentando ser fiel al texto bíblico, también recrea de una manera hermosa, ¿no? Y sugerente en la escena. Entonces, como decía, San Pablo está llevando a cabo esta colección de mujeres bíblicas, y la coordinadora de la colección fue repartiendo a distintas teólogas distintas mujeres bíblicas y adjudicándoles pues un pasaje. Y a mí me tocó, por azar, me tocó la mujer del perfume en Marcos 14. Yo no la elegí, ella vino a mí. Y he tenido la grata sorpresa de vivir con ella un encuentro muy profundo y muy interesante. Ujú. En el libro tú nos vas indicando 4 movimientos muy sugerentes que hay en este texto en relación con esta mujer. Bueno, esta mujer, es decir, el relato de Marcos, como todo su evangelio, es un relato muy sobrio. Entonces, lo que Marcos nos cuenta de esta mujer es muy poco. No dice nada,
no explica nada. Solo sabemos que realiza 4 gestos. Vino, trajo un frasco, lo rompió y vertió el perfume sobre Jesús. Estos 4 gestos, claro, tienen una hondura tal que cuando empezamos a desentrañarlos nos quedamos pues sumidos en una gran sorpresa, ¿no? Todo lo que pueden tener de carga simbólica en sí mismos y después también en la conexión con el contexto que viene antes y después, ¿no? Es ese contexto de la traición de Jesús previamente a la unción y la pasión, ¿no? Entonces estos 4 gestos van a quedar muy conectados, según mi interpretación en todo caso, con los 4 gestos que va a realizar después Jesús durante la última cena, de lo que hablaremos a lo mejor más tarde si quieres. Sí, sí, hablaremos. Si te parece, nos podemos ir deteniendo en cada uno de los movimientos, que en el Mm. libro pues le dedica como un parrafito o dos a cada uno. También pequeñas gotas, pero con un olor profundo. En primer lugar, la mujer viene, entra sin ser esperada y sin ser llamada. Mm. Esto es sorprendente. Es sorprendente porque en esta escena encontramos a Jesús en casa de Simón el leproso. Él está sentado a la mesa y sentado a la mesa evidentemente está pues con otros varones, ¿no? Porque mujeres y varones no compartían la mesa, así que está con otros varones. Hay un círculo formado, cerrado de varones, seguramente estarían ahí los discípulos con él. Marcos no los cita explícitamente, pero es de esperar que fueran los discípulos, porque después se van a poner a hacer cálculos de una manera muy precisa. Y entonces esta mujer viene, llega sin que nadie la llame, sin ninguna invitación. Y digo que es sorprendente porque se atreve a entrar, a penetrar en ese círculo de varones y a situarse en el centro de la escena de una manera, yo diría incluso muy atrevida, ¿no? En cualquier momento la podían haber intentado sacar de ahí, de hecho van a murmurar contra ella, ¿no? Hace gala, digamos, de una libertad que sorprende, porque no se siente obligada a dar ninguna explicación, no dice nada, solamente con su presencia, con su manera de llegar y adentrarse donde quiere estar sin necesidad de que la llamen, solamente porque quizá lleva un secreto en el corazón que ella quiere desplegar delante de Jesús, pues con esta libertad es capaz de venir donde no la esperan, donde no es la bienvenida, porque va a realizar un gesto que va a perturbar a los comensales, solamente entonces porque está movida por una libertad que tira de ella. Y esta mujer trae consigo un frasco de alabastro con perfume puro de nardo muy caro. Marcos, que no da muchos detalles, sin embargo, nos describe bastante bien este frasco y lo que contiene. Y no solo Marcos, sino el resto de los evangelistas también se paran en este detalle que entonces no puede ser accidental en la historia, ¿no? Es un frasco de alabastro y el alabastro es un material que en la antigüedad se consideraba noble, por lo tanto muy caro, y un material en el cual se tallaban frascos que estaban destinados a contener perfumes evidentemente muy costosos, ¿no? Entonces, el frasco de alabastro, cuando se llenaba de ese perfume, tenía que ser sellado para evitar que el perfume se filtrara o se evaporara. Ese perfume, dice Marcos, que era de nardo, y el nardo no es la flor que conocemos hoy en nuestros tiempos, ¿no? Era una planta aromática también muy exquisita que se cultivaba en el Extremo Oriente. Entonces, este perfume de nardo era un producto, si quieres, de importación. Y por eso además era puro, no estaba adulterado. A mí me gusta ver aquí que la mujer no hizo nada para rebajarlo, para conseguirlo más barato. Era puro. Y este término que utiliza Marcos, puro, pistikos, dice Marcos en griego, contrasta fuertemente con esas intenciones perversas y torcidas que tenían los jefes del pueblo, que ya estaban intentando
hacer una encerrona a Jesús para matarlo. Este perfume es como el antídoto, este perfume puro, písticos, es el antídoto de esas intenciones perversas en el relato. Y además era pues muy caro. El hecho de ser muy caro quiere decir que esta mujer de alguna manera ha invertido quizá una parte de su fortuna, una parte de sus bienes en algo que va a derramar sin medida, ¿no? Que ahí es donde vamos a ver ahora después el derroche. Entonces, estas cuatro características son muy importantes porque simbolizan el carácter total de lo que la mujer quiere entregar a Jesús. Esa libertad con la que, sin ninguna obligación, porque fijaos que nada autoriza a pensar que esta mujer venga a agradecer algo a Jesús, o que le haya perdonado algo, o que tenga que reprocharse algo y lavarse la conciencia. No sabemos nada de ella, solo sabemos que viene con un frasco de perfume de nardo puro muy caro. Y tú también indicas en el texto que hay una cierta relación con el Cantar de los Cantares. Claro que sí. Y este perfume, pues, es un símbolo muy, muy evocador de un amor muy profundo, de un amor muy profundo, porque el perfume en el Antiguo Testamento es un producto, un ungüento que habla del amor y de la intimidad, ¿no? Y claro, en estas vísperas ya de la pasión, cuando Jesús está a punto de ser traicionado, es una manera también de señalarle como el esposo, ¿no? Vamos a ver cómo este gesto de la mujer tiene un carácter profético muy denso. Y aquí hay algo, sí, de ese cantar, de los cantares. Y luego la tercera acción que realiza la mujer, una acción sorprendente, es que rompe el frasco. Mm. Y romper el frasco es una acción para la que se necesita mucho coraje, porque el frasco, una vez roto, ya no tiene arreglo. No era un frasco que tuviera un tapón para poder administrar pues con medida, con mesura el perfume, sino que una vez roto había que utilizar ya todo el contenido. Y entonces a mí esta ruptura del frasco que incluso podemos escuchar, ¿no? El golpe seco indica esa voluntad, esa determinación de volcar sin medida todo lo que tiene sobre Jesús, ¿no? A mí este frasco roto me habla de la gratuidad total, del deseo y de la voluntad de esta mujer de ir hasta el final del don. Ujú. Y luego el cuarto movimiento, que es cuando ella derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús. Mm. Sí, esto también es muy interesante de contemplar, ¿no? Este gesto de derramar el perfume. Derramar el perfume no es echarlo así sin cuidado, no es como dejar, tomar el tiempo de que ese perfume vaya cayendo lentamente y vaya penetrando la piel de Jesús, que vaya penetrando su cuero cabelludo y al mismo tiempo que vaya inundando toda la sala, ¿no? Porque un perfume tiene un olor muy penetrante, un aroma muy penetrante. Entonces, esta mujer que viene sin ser llamada, de alguna manera, a través de este olor del perfume que va siendo derramado sobre la cabeza de Jesús, inunda todo el espacio, ¿no? Se convierte en protagonista de la escena, quizás sin buscarlo, probablemente sin buscarlo. También es significativo el hecho de que ella vierta el perfume sobre la cabeza de Jesús. Hay que saber un poco el significado de este gesto en Israel. Es un gesto muy bíblico que encontramos en distintos pasajes y que tiene como dos gamas de significado. En la vida ordinaria, los pastores, por ejemplo, echaban un ungüento sobre la cabeza de las ovejas como con un efecto desinfectante para evitar que anidaran en la lana insectos que podían hacer daño, incluso matar, provocar la muerte de los animales. Y también a los huéspedes se les ungía con perfume. De esto tenemos trazas en el Nuevo Testamento, ¿no? He llegado a tu casa y no me has ungido con perfume, ¿os acordáis? Bueno, pues este eran los significados cotidianos, pero también hay un significado litúrgico y es que en Israel
tanto a los reyes como a los sacerdotes se les ungía con perfume. Entonces, en la cabeza, concretamente. Tenemos la unción que realiza Samuel, si nos acordamos. Bueno, entonces esta mujer, por eso digo que su acción tiene una densidad profética, porque al derramar el perfume sobre la cabeza de Jesús, le está señalando como Cordero de Dios que va a dar su vida por la multitud, le está señalando como auténtico rey y liberador de Israel al mismo tiempo. Y a la vez, a mí me gusta ver también que ella actúa como el buen pastor, se convierte como en buen pastor para Jesús en estas horas previas a la pasión, ¿no? A ese sufrimiento. Ese buen pastor que derrama el ungüento para proteger la vida de la oveja. Entonces, también esa ida y vuelta de la ternura es un guiño bonito. Y después también dentro de esta densidad profética estaría también la capacidad que tiene Jesús con su mirada de descubrir lo más hondo de esta mujer que este círculo de varones fueron incapaces de atisbar. Claro, es que entremos en la escena. Yo invitaría a los amigos y las amigas de Cruzando Fronteras a que un día en su oración personal hicieran el ejercicio de entrar contemplativamente en la escena, como dice Ignacio, como si presente me hallara, para ir mirando lo que hace cada personaje, lo que dice, lo que toca, lo que critica. Es una escena muy sensorial. Entonces, aquí Jesús en su propio cuerpo va escuchando y acogiendo la corriente o las corrientes que suceden en torno a él. Él ve, él siente primero, yo diría, ese perfume, quizá ha cerrado los ojos para sentir, ¿no? Como para disfrutar ese perfume que está inundándole y que está al mismo tiempo como inundando el espacio. Pero después cuando abre los ojos, ¿qué ve? Pues ve unos discípulos o unos comensales que, que están murmurando, que están refunfuñando, que no entienden nada, observa esa mezquindad que hay en sus rostros y Jesús pasa rato sin decir nada, está en silencio, ¿no? Él va a dejar que cada uno se posicione antes de tomar él su propia postura delante de esta mujer. Y evidentemente los discípulos, aunque saben, llevan ya mucho tiempo con Jesús y sabe a dónde va Jesús la entrega de su vida, pero parece que no han terminado de entender todavía, o que se han enterado de bastante poco. Y esta mujer a la que tú te refieres a ella como una profetisa que anuncia, en realidad se convierte en la auténtica anfitriona de esta reunión. Yo lo veo así porque hay un contraste muy grande entre, que decía antes, entre los jefes del pueblo, que es que los versículos 1 y 2 del capítulo 14 se nos da la clave, ¿no?, de interpretación, porque los sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo matarle. Es decir, cuando Jesús va a casa de Simón el leproso y vive esta experiencia de ser ungido, hay un ambiente de traición en el cual están intentándole sacar de la escena, expulsarle de la escena. Y de repente esta mujer que llega sin que nadie la invite, creo que se convierte en aquella que es capaz en esta hora crucial de la vida de Jesús de acogerle en su propia vida, de acogerle porque le da el espacio de vivir un gesto de gratuidad que ella va a confeccionar o a concebir solo para él, ¿no? Y que es esta obra bella de la que va a hablar Jesús, que no habla de una obra buena, sino de una obra bella que consiste precisamente en generar un momento de bienestar y de placer para este Jesús cuyo cuerpo ya está cansado, cuyo cuerpo va a tener que atravesar horas muy difíciles, ¿no?, muy cerca, pues estas horas tan dolorosas que atravesarán el cuerpo de Jesús. Y mientras tanto, tenemos por una parte a los jefes del pueblo que intentan sacarle de la escena y por otra parte a los amigos, a los comensales, a los que le han invitado a comer, que no entienden y que no aceptan este hecho de que Jesús
pueda ser digno de un perfume tan caro. Por eso digo que la mujer es la verdadera anfitriona, aquella que le recibe en su propia vida. Tú tienes aquí también una frase que a mí me ha encantado que dice: el buen aroma de un perfume muy caro se verá inexorablemente perseguido por el olor de la traición, la violencia y la sepultura. Mm. Sí, y por eso Jesús va a decir, se ha anticipado en embalsamarme para mi muerte. No hay este juego de contradicciones que en el fondo atraviesa todo el Nuevo Testamento, ¿no? Entre la vida, la muerte, el don, la mezquindad, la violencia, el sentido. Hay todo un cruce. Y ya se huele a traición en esta escena y cuando se contempla desde adentro se percibe con mucha nitidez. Y es en esa amenaza que se cierne sobre Jesús y que pasa por su cuerpo, donde emerge y flota, incluso inunda el ambiente, este buen olor del perfume de esta mujer, que se anticipa penetrando todo el ser de Jesús y sustituyendo a ese otro perfume de aquellas miróforas de la mañana de Pascua que irán a embalsamar el cuerpo de Jesús, pero ya no le encontrarán, ya será demasiado tarde. De cierta manera, esta mujer anónima es la verdadera mirófora, ¿no? Aquella que ha logrado llegar con su frasco a arropar, a envolver el cuerpo de Jesús con muchísimo amor. Bueno, Margarita, tú sabes de sobra que en el programa tenemos esa dinámica de la pregunta, de las preguntas sorpresa. Y vamos a contactar ahora con la ciudad condal porque allí tenemos un gran amigo del programa que ha sido capaz de hilvanar tus libros, o sea, ya toda tu obra, en 2 preguntas. Has hecho un ejercicio de síntesis y de conexión contigo que dirían los jóvenes hoy día brutal. Así que vamos a escucharlo. Creo que ya sé quién es con esa descripción. Saludo gozoso, Margarita, Fernando y amigos de Cruzando Fronteras. Estoy realmente feliz de poder estar participando en este programa y la verdad es que quisiera pues hacer una pequeña aportación por medio de un par de preguntas. Margarita, yo te conocí por medio de los libros que has escrito y que están publicados en Salterre sobre espiritualidad de la cotidianidad. Por otra parte, últimamente también por los libros en los que hablas más de una cierta singularidad en algunos personajes que incluso pues rayan la heroicidad, ¿no? San José, Carlos de Foucault, ahora la mujer del perfume. Te quería preguntar, ¿la cotidianidad tiene su heroísmo y el heroísmo tiene su cotidianidad? Y por otra parte, hablando de la cotidianidad, me gusta mucho la expresión que tienes de radicales simbólicos de la cotidianidad. El pan y el vino, el trabajo y la alegría. A mí me viene a la cabeza y sumaría Marta y María. Bien, en este libro en el que hablamos de la fiesta del perfume, ¿no? Que sería ese perfume, sería ese vino, esa alegría. Me ha encantado una frase que tienes en el libro en el que dices que ese gesto, el placer que provoca el perfume, no se queda anclado en sí mismo, sino que se despliega hacia el futuro en una dinámica de sentido. Bien, te quería preguntar, ese gesto, la mujer del perfume, ¿es en realidad salir de la inercia y habitar la rutina? Desde Barcelona, una fraterna abrazada. Ah, Quique, qué ilusión. Ya me imaginaba que eras tú. Con la descripción que ha hecho Fernando, era fácil de adivinar. Pues, ¿qué habilidad has tenido para hilvanar tan sencilla y tan certeramente el corazón de mis libros? Te agradezco un montón. La verdad que es sugerente esas pistas que das. Y bueno, planteas preguntas que necesitarían casi otra entrevista, Fernando. Pues Te nada, la rodeas de amigos preparamos, que, ¿eh? te rodeas de amigos que tienen una buena imaginación y profundidad. Pues a ver, todo depende yo creo que de lo que entendamos por lo que es un héroe, ¿no? Si entendemos que un héroe es una persona famosa o incluso en ese sentido mitológico, una persona que es medio dios, medio hombre,
pues quizá este concepto de héroe no tenga mucho que ver con lo cotidiano. Sin embargo, si consideramos que un héroe es aquel que es capaz de realizar, quizá en lo pequeño y en lo escondido de la vida, cosas grandes para el bien de los demás, pues efectivamente la cotidianidad tiene una gran dosis de heroísmo. Bueno, a mí así espontáneamente se me ocurre pensar en los bomberos, ¿no? Los bomberos no salen todos los días en los periódicos y sin embargo son personas que todos los días están realizando hazañas para salvar la vida de las personas y por eso quizá despiertan en los niños pues un deseo muy grande de identificación, ¿no? Son personas a las que queremos parecernos. Y yo creo que efectivamente la vida cotidiana, cuando la vivimos con hondura y con sentido, hay una gran carga de heroísmo. Y al mismo tiempo, este heroísmo, esta capacidad de dar la vida hasta el final por los otros, sin pasar facturas y sin querer salir en los periódicos, es decir, sin necesidad de ser famosos, se puede convertir, creo que si lo vamos cultivando y con ayuda de la gracia, pues en algo cotidiano. Es decir, que este heroísmo finalmente de la santidad está llamado a ser pues como nuestra marca de fábrica, ¿no? Como creyentes, como seguidores de Jesús. Poco por ahí. Y después es que este gesto de la mujer del perfume significa salir de la inercia y habitar la rutina. Pues qué pregunta tan bonita, porque fíjate que efectivamente yo creo que en el Evangelio no podemos como desentrañar el corazón del mensaje de Jesús si no hay pan, si no hay transformación de la realidad, pero tampoco si no hay perfume y si no hay belleza, ¿no? Y a veces nos podemos quedar en un cristianismo muy militante, muy comprometido, pero que nos va asumiendo como una especie de peso y de casi de inercia, ¿no? Como en un hacer, hacer, hacer. Y es necesario descubrir cotidianamente esas gotas discretas quizá de perfume que vienen a sacarnos o alertarnos de esas inercias para ponernos en la perspectiva de lo habitado, ¿no? De poder vivir esa vida cotidiana y gris, como digo yo siempre, banal, ¿no? Como iluminada de sentido. Esto sería entonces una cualidad del perfume, de la belleza, de lo gratuito, de las relaciones que no buscan o que no persiguen ninguna eficacia, como la de esta mujer anónima en las vísperas de la pasión en casa de Simón el leproso. Así que muy sugerentes tus preguntas, Quique, y bueno, pues un abrazo muy grande hasta la ciudad condal. Pues sí, además, a ver si vas algún día a la Escuela de Animación Bíblica de Barcelona, que tantísimas actividades realizan y de la que es director Quique Fernández, al que le enviamos un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, hemos de seguir porque hay que ver, Margarita, que el libro es pequeñito, pero jugoso, ¿eh? Y hay otra dimensión a la que tú haces referencia, que es esta mujer como la profetisa que denuncia. Entonces ahí hay un contraste muy fuerte entre la pureza del perfume y los enredos de los líderes. Sí, ya aludía un poco antes a este asunto. Este perfume denuncia por sí mismo, por su carácter puro, esos enredos y ese buscar a Jesús por detrás, ¿no? Que esas maniobras dolosas de los líderes del pueblo que quieren entregar a Jesús por la fuerza y por la violencia. Y esta es una de los aspectos del anuncio, ¿no? O de la denuncia, mejor dicho, de la mujer. Pero también hay, yo creo que un contraste muy grande entre la gratuidad de esta mujer que va a entregar todo el contenido de su frasco al romperlo y los cálculos que se ponen a hacer los comensales, ¿no? Este contraste denuncia una lógica mercantilista en la que Jesús finalmente va a quedar convertido como en un objeto de intercambio, ¿no? Tú no vales tanto
como para que gaste en ti esta mujer 300 denarios, que era el salario de un año, ¿no? Entonces, este perfume también denuncia esa lógica eficacista, mercantilista, y yo creo que aquí se pone de relieve como la diferencia profunda en la motivación de cada uno, porque los discípulos van a preguntar por qué este despilfarro, mientras que la mujer quizás se haya preguntado para quién es este perfume, ¿no? Entonces, como la mujer sabe para quién es el perfume, nada le resulta demasiado caro. Los discípulos no están ahí, los discípulos están en la lógica de ¿para qué este despilfarro? Lo que están en lo que se podría hacer, ¿no? Con el dinero de la venta. Es una lógica completamente diferente. Y entonces el perfume actúa como denunciador de estas lógicas. Parece muy, muy interesante. Y también haces una pequeña alusión, pero que yo creo que muy enjundiosa, entre esta mujer y la figura de Judas Iscariote. Claro, porque esta mujer se entrega enteramente a Jesús, entregándole lo mejor que tiene. Y Judas, pero Judas que actúa, digamos, como emisario de todos los demás, porque no olvidemos que todos están criticando a la mujer, ¿m? Todos. Pero Judas va a dar un paso más y va a entregar a Jesús. Es decir, que mientras la mujer acoge a Jesús y se entrega a él derramando este perfume tan caro, Judas entrega a Jesús, ¿no? Y yo veo ahí un contraste muy significativo, que también viene a denunciar quizá pues esas incomprensiones a veces nuestras, ¿no? Que nos impiden captar el fondo y la motivación más profunda, ¿no? Y nos hace confundir. Yo pienso que Judas era un personaje profundamente decepcionado y confuso. Eh, y en cambio esta mujer hace gala de una libertad impresionante y de una gran lucidez. Ella elige libremente emplear su fortuna como quiere y no tiene que darle explicaciones a nadie. En cambio, Judas se va a enredar en las explicaciones de las 30 monedas y este contraste sí, es verdaderamente significativo. En algunas reseñas que he leído sobre este libro, La mujer del perfume, destacan mucho la relación entre el perfume y el placer. Y por deformación profesional, yo si tuviera que hacer alguna reseña o destacar o poner en algún cartel alguna frase del libro, destacaría esta que me parece que es muy fuerte, sobre todo en nuestra mentalidad cristiana también. Él sabe apreciar la pureza, tanto del perfume como de la mujer que lo derrama abiertamente y sin medida. Jesús consiente, es decir, siente placer con la mujer y con su perfume, y además acoge de la manera más pura, con todos sus sentidos abiertos, experimentando la belleza y el gozo de la relación. Me parece precioso, Margarita. A mí también, porque es verdad que el placer es una palabra que en el imaginario cristiano provoca muchísimo miedo. Lo hemos reducido y lo hemos dotado de connotaciones peligrosas y sobre todo sexuales. Y entonces, bueno, seguramente que nos suena aquel dicho famoso de sentir no es consentir, sentir no es consentir. Y lo que yo al contemplar esta escena y al estudiarla percibo es que Jesús es capaz de vivir el placer como experiencia antropológica de una manera plena. Es decir, en su verdadera humanidad, Jesús sabemos que ha tenido hambre, ha tenido sed, ha estado cansado. Bien, el placer es una experiencia antropológica como otra, ¿no? Que tiene lugar, que ha sido querida por Dios y que tiene el lugar, tiene su lugar propio en la vida del ser humano. Y esta escena nos muestra que Jesús es capaz de disfrutar el placer, disfrutarlo con toda pureza, sin sombra, sin sospecha, ¿no? Entonces, el sentir
ese perfume que cae por su cabeza, ese buen olor, ¿no? Esa textura suave, eh, es para él una obra bella que esta mujer crea especialmente para él, un momento de placer para él. Y Jesús pues lo acoge, no se queja, no le dice a la mujer, para, que esto no está bien, no se levanta, no se va. Jesús parece que está. Entonces está consciente, consciente en el sentido de acepta, acoge, es como si dijera, y vio que era bueno. Pero al mismo tiempo, este consentir al acto de la mujer significa también sentir con ella, es decir, dejarla, permitirle que le exprese su afecto de la manera que ella quiere. Entonces, consciente a lo que la mujer hace y siente con ella y con todos sus sentidos abiertos, porque no olvidemos que estamos hablando de perfume, de algo que se toca, se huele, se siente. Entonces es una experiencia profundamente sensual y sensorial. Y aquí no hay nada de pecado, no hay sombra ni mancha. Entonces, para mí es una invitación a repensar el placer, a repensar el lugar del placer también en nuestra vida cristiana y en nuestra vida espiritual, ¿no? Poder reformularlo, hablarlo abiertamente, preguntarnos qué lugar, qué espacio le doy al placer en mi vida, ¿no? Creo que son preguntas bastante enjundiosas, a las que no estamos quizá ni acostumbradas ni acostumbrados. Ujú. Y hay algo que también resalta Jesús, y es que ella ha hecho lo que ha podido. Sí, y también aquí se ve un contraste interesante, ¿no? Los comensales van a decir, se podría haber vendido el perfume y haber dado el dinero a los pobres. Están pensando en lo que se podría haber hecho. Y Jesús señala de una manera muy sencilla y muy pragmática, no lo que se podría haber hecho, sino lo que la mujer efectivamente ha hecho, lo que ha podido. ¿Y qué es lo que ha podido hacer? Ha podido hacer lo que libremente ha decidido, a pesar de la oposición que ha encontrado en ese círculo de varones, a pesar de la murmuración, a pesar de los juicios que están proyectando sobre ella. Ha tenido la capacidad de poder ir hasta el final de su gesto en esa libertad, ¿no? Que yo no me canso de observar en ella, esa libertad que le permite hacer pues lo que profundamente desea. Este poder es es un poder que me parece que no es nada voluntarista, ¿no? Es el poder de la motivación, de lo que nos mueve por dentro. Entonces Jesús señala eso, dejadla porque ha hecho lo que ha podido. Y claro, ella no podrá quizá estar ya en la sepultura de Jesús, se ha anticipado. Y esto también es muy bonito porque muy poco después, ya digo que Jesús va a cargar con la cruz, bueno, va a ser abofeteado, va a ser escupido, es decir, que en su cuerpo van a marcarse experiencias muy dolorosas y muy violentas. Y este es quizá el último gesto de ternura que Jesús recibe en su propio cuerpo. Este es el último. Y este perfume que está ahora como eh, goteando por la cabeza de Jesús, como los perfumes tienen ese olor tan penetrante, quizá le acompaña hasta la cruz. Quizá Jesús, al atravesar esas horas tan difíciles que le quedan, va a poder de alguna manera sentir todavía en esa soledad que le va a invadir, ¿no? Donde todos van a dejarle solo, pues va a quizá poder oler todavía un rastro de este amor que expresa este gesto de don total de esta mujer anónima. Sí. Mm. Pues mira, eso no viene escrito en el libro, Margarita, pero otra idea preciosa. Bueno, has aludido a la densidad eucarística. Como Marcos sitúa esta escena antes justamente de la cena pascual, y tú hablas aquí de la casa y de la mesa. Hablo de la casa y de la mesa porque tanto la unción en Betania como la última cena tienen lugar en ese mismo escenario. Por una parte, en el interior de una casa, en aquel lugar que congrega, que está hecho para acoger, para reunir una casa, ¿no?
y después en torno a una mesa de la que ya hemos visto que la mujer está excluida y que Jesús va a querer que sea una mesa grande, es la mesa del banquete del reino, ¿no? Del banquete mesiánico, donde Él va a dar su vida por muchos, no por unos pocos ni por los que han hecho más méritos, porque ya sabemos que los discípulos le van a abandonar y van a mostrarse muy poco después de la última cena, muy poco merecedores de este don total de la vida de Jesús, pero esta casa y esta mesa actúan como espejo de esa gratuidad total del don de la vida y de la salvación, ¿no? Este perfume que se derrama sin medida y que es interpretado como un derroche, en el fondo viene a ser también como una anticipación de esa sangre derramada que evoca el don total, el derroche total de la vida de Jesús, pues por la salvación del mundo, ¿no? Por la multitud. Pues vamos a seguir abundando un poquito más en esa idea y en este entorno de alguna manera eucarístico, en otra de las partes finales del libro, que es la del frasco y el cuerpo, y la relación también del perfume y la sangre, que es otra reflexión muy original. Bueno, ya decía que Marcos establece como un paralelismo entre estas dos escenas, o en todo caso podemos leerlo a través de los 4 gestos, ¿no? La mujer viene, trae un frasco, lo rompe y derrama el perfume. Jesús va a tomar el pan, va a bendecirlo, va a romperlo y va a entregarlo, va a dárselo para que todos lo coman, ¿no? Y con el vino va a hacer lo mismo. Entonces, yo veo un paralelismo precioso entre el frasco roto y el cuerpo roto y el perfume derramado y la sangre derramada. De hecho, Marcos utiliza un mismo término para hablar del cuerpo, que es el término soma, y también para hablar de esta acción que realiza la mujer y de la acción que realiza Jesús al entregar, al hacer circular la copa con el cáliz, también utiliza una misma raíz verbal, ¿no? Entonces, claro, es una lectura simbólica, pero que me parece que es inspiradora porque Jesús recoge como estos gestos de la mujer, que son gestos finalmente femeninos, sencillos, y Él los hace suyos y los reinterpreta en ese don total a través de su propio cuerpo hecho pan y de su propia sangre, ¿no? En esa copa de vino. Retengamos esa fuerza simbólica del romper y del derramar, que de alguna manera van a ser también la vocación de toda la Iglesia. Haced esto en memoria mía. Y es una vocación que está inscrita como posibilidad en nuestra vida cristiana. Ya la mujer ha roto y ha derramado. Entonces, es una fuerza simbólica muy grande. Y después también le das mucha importancia al tema de la memoria. De hecho, Jesús dice, yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que está hecho para memoria suya. Sí, y después dirá a los discípulos reunidos, haced esto en memoria mía. También hay este vínculo tan sorprendente en torno a la memoria. A mí lo que me sorprende mucho es que la memoria de esta mujer vaya a perdurar de generación en generación, siendo una mujer anónima de la que no sabemos casi nada, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido esto en la vida de Jesús para querer él mismo como retener este gesto, ¿no? Este gesto que, como digo, mm, no es ni siquiera una obra buena, no es una obra de misericordia. Esta mujer, al crear este momento de placer para Jesús, no está atendiendo a sus necesidades básicas, no le está dando ni de comer ni de beber. Me gusta ver también el paralelismo con Mateo 25, ¿no? Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Bueno, todo esto es muy necesario, pero este gesto del perfume es completamente
innecesario, inútil. Una persona puede pasarse perfectamente sin él, ¿no? Esto es lo que van a criticar los discípulos. Y Jesús, si quiere que la recuerden, es por este gesto de inutilidad, de gratuidad absoluta. Esto es lo que él retiene. En el fondo, ¿no es esa también la memoria que él va a pedir a los discípulos que hagan de su propia vida? Este don, este derroche absoluto, inútil, inútil, porque va a morir pues como un ajusticiado en la cruz, pero en el fondo cargado de sentido para la vida del mundo. Es esta conexión de la memoria que también viene a cuestionar, quizá, a mí me parece, nuestras propias memorias, ¿no? ¿Por qué quisiéramos nosotros ser recordados? Y aquí recupero la pregunta de Quique sobre el heroísmo, ¿no? La memoria de esta mujer no es una memoria heroica, no ha hecho nada digno de estar en el Guinness de los récords. Y sin embargo, pues tiene que ver con esos gestos profundos de lo cotidiano que pueden cambiar la vida de alguien. Ujú. Y por último, el libro tiene una segunda parte que tú ya de alguna manera antes nos has invitado a que entremos en la escena. Pero creo que esta segunda parte realmente nos ayuda con algunas preguntas para profundizar personalmente. Después propones una dinámica de grupo y una rutina de pensamiento. O sea que no nos falta de nada en este librito. Bueno, esta colección de San Pablo se caracteriza por eso. Cada libro tiene un esquema visual, unas pautas para trabajo personal y rutinas de pensamiento. Y además una dinámica, sí. Lo que queremos hacer a través de este esquema es ayudar al lector a apropiarse del contenido y apropiárselo de una manera no simplemente intelectual, sino vital. Y no simplemente individual o personal, sino también en comunidad. Y por eso, pues, cada autora ha ido buscando esquemas de pensamiento y suscitando preguntas, también ofreciendo algunas pistas bibliográficas que pueden ayudar a profundizar. Y bueno, es verdad que en la brevedad de los textos, pues finalmente hay ciertas perlas que la gente que va haciendo la colección, pues está apreciando mucho. Así es. Bueno, y se te ve contenta entonces con este libro, ¿no, Margarita? Pues estoy sorprendentemente muy contenta, porque cuando más lo leo, más poético me parece. Decía yo antes al principio que me parece un libro de prosa poética y efectivamente, pues quizá me da ideas para intentar escudriñar otros textos a partir de este mismo método. Sería bonito. Por lo que me ha permitido en todo caso a mí personalmente de acceder a la experiencia de esta mujer y a todo lo que ella, con 4 verbos y sin decir ni una sola palabra, ha provocado a su alrededor. Pues Chapo. te animamos mucho a hacerlo, Margarita. Y te agradecemos también tu presencia aquí entre nosotros. Y ya saben nuestros amigos, porque lo dijimos en el programa de inicio de este año 2023, que Margarita nos acompañará en el Triduo Pascual y nos ambientará en el jueves, en el viernes, en el sábado y en la Vigilia Pascual. Así que ya te emplazamos para Semana Santa, Margarita, pero ahora nos quedamos disfrutando de La mujer del perfume, editado en San Pablo. Muchas gracias, Fernando, y será un placer, y nunca mejor dicho, volver a encontrar a esta gran familia de Cruzando Fronteras.